idea es, primero, que Romina nos cuente un poco qué es el proyecto que se presentó a nivel de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que nos cuente, pues venís ahora de la Comisión de Adicciones, entonces qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos está pasando, y después que nos ilustre acá el profesor en relación a lo que es esto de esta adicción que nos tiene más que preocupados a todos, así que bueno, la idea es escucharlos. Perfecto. Bueno, antes que nada, gracias Jorge por organizar y generar este hermoso espacio de intercambio, así que ante todo, la idea es que creo que se ha hablado, que podamos ir charlando. Gracias a todos por venir y por esperarnos. Bueno, un poco como adelantó Jorge, esto es un tema que, si bien no tiene una fecha clara de cuándo empieza a arrancar el problema de ciberludopatía, digo, algo que venimos desde hace mucho tiempo trabajando en el partido, es todo lo relativo a la ludopatía, que después se va incrementando y se va acrecentando con las nuevas tecnologías, con la mirada en la cual cada uno va viendo cómo le va cambiando la vida, digo, cómo de repente la dependencia en el celular, como de repente todo empezamos a resolverlo a través de billeteras virtuales, cómo pagamos todo, bueno, nos fue cambiando la vida y también fueron cambiando las adicciones que se van generando en torno a eso. En ese marco, y también como acá hay muchos docentes, creo que son grandes protagonistas de poder hacer visible todo este problema, toda esta versión medio pandémica que estamos viviendo y que también se acrecentó por todo lo que tenía que ver en relación con lo que fue el 2020 y el encierro que tuvimos que vivir. Bueno, todo esto fue generando que no solo sean los juegos online, sino que también que se amplió a apuestas online. Eso generó una complejización del proceso. ¿Por qué? Porque la provincia venía trabajando en apuestas online, las había regulado, hay una ley que establece qué está prohibido, qué está permitido y cuáles son los marcos. Pero todo esto logra un desborde. Entonces, la problematización que empiezan a ver muchos docentes en las aulas respecto a chicos jugando en horas de clase, situaciones de angustia, triangulaciones también con actores del entorno escolar, como puede ser un kiosco, que puede ser alguien de cerca de la comunidad, alguien que genera alguna especie de precursor para potenciar estas acciones. Bueno, se empieza a ver, y también los padres, cómo les llega esta acción a los padres, que es, le empieza a faltar el dinero, o chicos que empiezan a generar conductas o cambios de angustia, de mucho malestar, y también han llegado a situaciones totalmente sin retorno, como han sido algunas personas que se han suicidado. Entonces, frente a todo esto, el Estado tiene que estar presente, tiene que tener acciones contundentes, y también es por eso que algunos legisladores, en el caso nuestro, la legisladora Maricela Echecoin, es la que presenta el proyecto, es la primera que introduce el proyecto que tiene que ver con poder normar lo que es la ciberludopatía. Y después, bueno, en la comisión se tratan dos proyectos más, de dos diputados de otra fuerza, y la idea es generar un consenso y poder sacarlo de manera conjunta. La verdad que venimos trabajando muy bien. Hoy escuchamos al defensor del pueblo, algunos lo conocerán, o al defensor adjunto, Walter Martelo, y también un poco charlando de qué es lo que vienen en las denuncias que recibe la Defensoría, la complejidad de poder hacer un seguimiento, porque ustedes, como les decía, una parte es lo que son las apuestas dentro del marco de las agencias permitidas. La provincia de Buenos Aires tiene 6, pero después tenés todas las ilegales. Y ahí se reproducen porque generan una clonación de las páginas web, se genera también un entramado de personas que captan a otras personas. No sé si a alguno le habrá pasado, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, y de repente empezó a entrar gente hola, si querés apostar, tenés este número, y empezaron, obviamente que es tipo reportar. A mí me pasa, yo enfrente de casa tengo una chica que está hablando con vos y está el casino online. Bueno, tenés un montón. Y claro, le cargan Mercado Pagos, 5.000 pesos, lo tiene para fichas. Bueno, esto que vos decís es transversal, clase social, estudios, o sea, lo que sí hay una realidad es que son mucho más vulnerables los chicos. Hoy billetera virtual puedes tener a partir de los 13 y años. las que más se enganchan son las mujeres.
Mira, depende, porque ¿sabes cuál es el problema que tenemos? No tenemos datos, no tenemos estadísticas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el proyecto que presenta... 2000. Ya sí. ¿Sirve? Está robando. Difícil. El proyecto que presenta la coalición cívica lo que tiene no solo enmarca mucho más las prohibiciones en lo que es la cuestión legal de las apuestas online, sino que genera un programa para poder generar los datos, el abordaje, un diagnóstico, políticas públicas que tengan que ver con el entorno, porque pensemos que es un entorno que tiene que ver con una cuestión educativa, con una cuestión del consumo, digo, hay una cuestión muy transversal en todo eso. Y además de eso también empiezan a haber penas, la idea es sancionar a los que incumplen mediante generación de un listado donde haya personas jurídicas que estén en ese listado de lo que incumplen, personas físicas, y ahí hay que hacerle un doble clic, los influencers. Esta cosa de, porque tengo un público enorme al que le llevo gente, salgo a decir barbaridades. El gran hermano se la pasa haciendo casino online. Bueno, tenés eso y 18, 21 años. Bueno, en un momento, por ejemplo, Coscu, que para los pibes es como Lo más. Un influencer. Sí, no me hagas hacer mucho doble clic ahí porque hago un agua. No, Coscu tiene un montón de seguidores. Yo menos que... ¿Cómo no tengo redes, no estoy ganando. Ahí está. No tengo ni redes. No. Entre 13 y 20 años. Hace cualquier cosa, pero La palabra de ¿es él, argentino? sí, es argentino. La palabra de él repercute inmediatamente en millones de chicos de entre 13 y 20 años. Si él las promociona, ellos van y... Exacto. Y bueno, la edad. Ahí está. Pero es clave. Coscu en un momento arrancó, no, somos dos o más. No entiendo nada de Pero- eso. Sí, por eso. Pero- Este chico que vive en el conurbano, digo, que en unas cosas tiene un valor súper copado para poder exponer y vivenciar y generar un montón de cosas, lo que termina haciendo él es, al principio dice, jueguen a tal casino, jueguen a tal cosa, jueguen, claro. Financia. El nivel de mirada de los chicos fue directamente para allá. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber una conversación pública. Y esa conversación pública empezó a decir, che, esto no está bien, este nivel de exposición, este nivel de lo que está sucediendo con los pibes. Bueno, él empieza a hacer una cuestión propia de decir, no, me bajo de esta porque en serio lo que yo hacía estaba mal. Eso empieza a generar un núcleo crítico de quienes estaban haciendo. Y empieza a ver también entre influencers una cosa de decir, che, este está haciendo esto y está mal. Y bueno, yo Crear pero conciencia. está bueno, crear eso está conciencia. bueno. Yo no Claro. Tenés un montón, Está digo, bueno. te voy a tirar, no sé, mami albañil, digo, cosas que hay, o sea, algunas personas que son realmente, que tienen 300.000, 400.000, 1 millón de seguidores. Zaira Nara lo hacía, de hecho aparecía en... Es una de las más. Es una de las que más factura en el año. Bueno, la idea es que con el proyecto que presentó la coalición cívica es que estos influencers tengan prohibición de hacerlo. Y en No, el caso, regular. Yo digo, todo sirve y todo no sirve. Es regular. No hay un ente regulador, un ENRE como en el en la caso de época. los influencers, necesitas en algún punto prohibirlos porque ¿Prohibirlos o no, porque la masividad con la cual llegan a algunos lugares y los mensajes es totalmente amplificador y se van de las regulaciones que vos tenés. Porque vos a una empresa le podés pedir y decirle, che, vete acá, hasta acá, y tenés que rendirlo en algún lado, porque tenés un órgano de control. El influencer, por naturaleza propia, por los desafíos que tienen las propias redes sociales, porque aparte no viven literalmente del juego, o sea, no es su función principal. Entonces, y eso también porque su audiencia puede ser modificada. Vos le podés empezar a hablar a alguien de 30 años, pero al final del día puedes hacer algún enganche para... aquí? Exacto. Todo esto lo estamos trabajando y lo veníamos justo charlando en la comisión, es de 0 a 100 no se puede, acelerar en todo. Nosotros lo que queremos tener una discusión constante en el tema, tenemos que ser firmes en algunas cuestiones como tiene que ver con la publicidad. Y después hay que mirar qué países fueron avanzando y cuáles fueron también la historia más... ¿Qué les pasó, digamos? España ya está mucho más avanzada que nosotros, con otros vericuetos legales y otras problemáticas que tuvieron. Digo, ellos ya pasaron por la de la camiseta de fútbol,
y ahora está prohibido, o sea, le sacaron a los jugadores de la Champions, le sacaron que puedan tener el Real Madrid, que le sacaran el sponsor. Bueno, nosotros hoy tenemos que trabajar sobre esa situación, porque una cosa es, no sé, Vélez se acaba de sacar su sponsor, pero porque Porque es un Vélez, cigarrillo, una marca de cigarrillo. Claro, como pasó con el cigarrillo. Bueno, el proceso del que vos decís que tenemos que pasar es lógico, porque es como pasó con la propaganda de cigarrillo, la propaganda del alcohol, todo eso. Ahora yo digo, vos dijiste recién que había 6 agencias que estaban permitidas, que son legales, más todo el resto que no lo es. Pero tenemos que ser contundentes con los niños, porque lo demás está dirigido a los adultos, se supone, Y no contaminar a los niños. pero Claro. lo contundente es que La lo niñez. prohibitivo tiene que estar cuando esto está dirigido a los chicos y habilitado para los chicos. eso está El penado porque el adulto, juego está después penado. hará. Para menores el juego está penado. Claro, ¿cómo puede estar tan popular? ¿Cómo puede ser tan popular en las Por eso, escuelas? ¿dónde es el riesgo? ¿En la casa o en el colegio? Las dos El riesgo está cosas. En todos lados. El riesgo está en el dispositivo, si querés. Porque yo tengo un ejemplo de la mamá que está metida en el casino y ahí se engancha chicos de 16 años. No, es que tiene para hablar, En el Igual seno yo- es para mí. El seno familiar. Vamos a Rayas tener, docente. tratemos de tener un orden. Le estábamos Si hablando no se antes de- superponen lo que dicen entre ustedes y lo que estaba hablando Romina, digo, para que no se genere la conversación entre todos y que al final después terminamos perdiéndonos lo Levantamos la nutritivo, mano. Sí, claro, lo nutritivo de la charla, porque Quiero hacer una pregunta. es más que importante. En los colegios sí se puede regular eso. Pero Ella en me el decía, dispositivo. sí, porque si yo prohíbo el uso del celular, me vas a No, no decir, se puede. ¿pero por qué no? Y si antes lo hacían, chicos. Esperá, porque si yo estoy dando una clase y están los chicos ahí con el celu y no estoy dando nada, eso es otra cosa. Yo creo que en la escuela Sacan es el un desborde y no podemos hacer nada. A mí me parece que sí, que por algo No, ahí sí. a mí me parece que podemos Ahora empezar con ahora le contesto. Perdón que me entrometo, pero el problema con los casinos online no es el lugar donde se ejerce Es el el juego, dispositivo. sino la inmediatez de la facilidad del acceso que tenés. Vos podés prohibir el ¿Te uso puedo del hacer una teléfono en la pregunta? escuela, pero en la parada del colectivo... Bueno, en el pero colectivo, por algo tengo que casino, empezar. No, O porque sea, en algún punto el problema lo que es- dice él no es menor. Que No, no, tener claro. 24/7. El dispositivo aparte también es una herramienta de aprendizaje, porque con lo cual también tenés que lidiar en esta matriz nueva de aprendizaje, es que es una herramienta. Entonces vos tenés que generar de las páginas, por ejemplo, de los casinos habilitados, bueno, con código cerrado las páginas, si no las podés hacer. Pero no puede tener un código, por ejemplo, los biométricos como hacen los bancos. Bueno, esa es Ah, otra de las. biométrico. Bueno, estamos trabajando justo en una parte del proyecto de ley que Sería puedan ideal. tener varias cosas. Una es, por ejemplo, que no puedas pagar con tarjeta de crédito, porque Claro. si no vos te hipotecas a futuro. Claro. Vos decís, no, pará, si me voy a endeudar es con la que tengo, el primero. La segunda, si vos, algo que tiene España que está bueno para replicar acá, entre 18 y 25 años, que son un gran núcleo etario, vos no le podés hacer ninguna promoción de fidelización. Es decir, vos no le podés dar bonos VIP, vos no le podés... Y los bonos que les des de bienvenido, de cosas, tienen que tener límites. Porque si no te digo, che, tomás 100.000 pesos, y claro, vos entrás en cautivo, una. sí. Entonces, todo ese tipo de cosas estamos trabajándolas para poder generar marcos normativos, pero a la vez porque hay cosas que también tienen que trabajarse en cupos estancos. Es decir, sí, lo primero es empezar a normar algunas cuestiones que tienen que ver con las multas, que tienen que ver con limitar el juego que ya está ocurriendo. Tipo, si es biométrico, si no, bueno. Después ir a la cuestión educativa. Entonces, es una dentro de la educación financiera, es una parte que tenemos que añadir a lo que estábamos trabajando y tiene que ser una educación. totalmente. Bueno, son algunos ítems que estamos previendo, pero la legislación también no tiene que ser abrumadora en los términos de hacer todo junto. hacer todo junto, porque al final del día se pierde la letra, pero además porque la sanción, a medida que vos le vas poniendo como más ítems a analizar, se retarda. Entonces hay que ser inteligentes en qué es lo que necesitamos dar para la lucha que estamos viviendo, pero también ser comprometidos con el tema. Es decir, una vez que nosotros logremos sancionar esto, no puede ser que hagamos página en otra cosa, no, es seguir trabajando, seguir monitoreando, porque también es esa la cuestión que nos queda, es nosotros tenemos que generar herramientas de diagnóstico para ver cómo vienen y seguir hablando con todos los interlocutores. Y desde ahí nosotros estamos pidiéndole informes al Ministerio de Salud, estamos pidiéndole una nota también a todo lo que tiene que ver con loterías y casinos para ver qué están haciendo, cuáles son sus herramientas.
se están juntando tanto en la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Reyes, Maricela acá en provincia, Mónica Frade, Marcela Campagnoli. Digo, la verdad que es un trabajo que se está haciendo de manera muy comprometida todo el partido. Y eso nos posibilita poder ir conectándonos con las realidades que van pasando en los distintos lados. Porque uno agarra y digo, yo estoy acá en Loma. Bueno, viene Hernán y dice, no, en tal lado pasó tal. Bueno, y vas interconectando y vas nutriendo la discusión pública. Y me parece que es maravilloso que tiene ese compromiso, entendiendo la gravedad en la cual estamos. Así que nada, eso es un poco, para no adentrarme y no dejarle que pueda hablar tranquilo Claudio, pero nosotros estamos trabajando mucho sobre eso. Es un tema de agenda, pero también es un tema de compromiso político, tanto de nuestro partido y de la Comisión de Adicciones, que estamos generando las potencialidades necesarias para poder limitar esta pandemia y entendiendo la complejidad de la que estamos hablando con el núcleo social que está en peligro. Así que bueno, nada, a disposición para cualquier cosa que necesiten, y bueno, cuenten con nuestro compromiso sobre esto. Así que bueno, Claudio, todo tuyo. Bueno, una alegría de volver. Yo tengo consultoría acá en Nueva de Zamora, así que todos los lunes estoy desde muy temprano hasta muy tarde. Soy de Drogué, así que Leo no vuelve de donde nunca se fue, ¿no? Así que una alegría enorme, la verdad, que caminar con Lucas, con Romy, con Arcano, con el amigo. A la verdad que tengo la dicha y la bendición de poder elegir con quién caminar. Y la verdad que ya soy rico y millonario por eso. Privilegio la paz ante que otras cuestiones, que para mí es un sinónimo de felicidad. Dicho esto, lo quería decir, vengan a decirlo. Máquenme. Y me pintó. Sentimental. Sí, soy emocionado. La verdad es que hablemos de adicciones, pero desde un lugar no tan quizás conceptual, pero sí entendiendo que las adicciones comportamentales, vamos a hablar un poco de neurociencias, porque para poder cambiar y para poder transformar tanto de leyes que atraviesen lo público, desde mecanismos de previsión hasta todo dispositivo clínico de atención, tiene que tener una cabal comprensión de cuáles son los fundamentos neurocognitivos y psicológicos por los cuales una adicción se torna no solamente crisis agudas, como pueden haber sido otro tipo de adicciones comportamentales, sino que se instala como la nueva pandemia, digamos. La post-pandemia trajo aparejado, a mi entender, un TAG, que es un trastorno de ansiedad generalizado, que uno lo aplicó históricamente siempre en individuos, del consultorio, de la clínica. Yo creo que hoy como sociedad estamos cruzados con un TAG, un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizado? Es la percepción que tiene un individuo de que en cualquier momento algo malo va a suceder. El cuerpo empieza a hablar, empieza a desregularse desde lo que es el sistema parasimpático, es decir, el sistema autónomo, empieza a desregularse en lo que es el reloj circadiano, también en conceptos emocionales como la irritabilidad, como la sensibilidad, como la percepción de lo catastrófico. ¿Por qué? Porque en realidad el cerebro resuelve, y acá está lo paradigmático del trastorno de ansiedad generalizado. Síganme porque van a ver cómo terminamos en el tema de adicción acá. El cerebro manda una resolución al trastorno de ansiedad generalizado. ¿Cuál es? La peor escena. Cuando una persona está en un proceso de ansiedad que no es angustia, claro, los procesos angustiantes o angustiosos son diferenciales a los procesos de ansiedad, ¿sí? En los procesos de angustia no se sabe, voy a ser sincrético en esto para no explayarme técnicamente, pero los procesos de angustia no tienen respuesta. La angustia es el fantasma de la crisis, es la sábana que enmascara la crisis, que enmascara la palabra, por eso la angustia. La ansiedad sí tiene resolución, y el cerebro que manda una respuesta que dice algo así como, ok, tu trastorno de ansiedad, tu situación ansiógena la vamos a resolver. ¿Cómo la resolvemos? Con la peor escena. El peor escenario, como si de alguna manera
paradigmáticamente el peor escenario tendría que resolver la cuestión de ansiedad, digamos. ¿Cuál es la peor escena? La muerte. Y si nosotros entendemos que durante 2 años seguidos, ustedes piensen solamente el impacto a nivel neurocognitivo que tuvieron los adolescentes y los niños, 24/7 durante el encarcelamiento psicopático y perverso que sufrimos. 24/7, ¿cuántas veces los niños y los adolescentes nosotros mismos escuchamos la palabra muerte? Todos los días. Multipliquen. Esto tiene un costo. Pasa que, como dice León Gieco, es un país que se lo come todo, se lo olvida todo, nadie. Pero evidentemente esto ha dejado rasgos y rastros y traumas. Claro, estamos en el postraumático. ¿Qué es el postraumático? Bueno, el trauma es una marca, el trauma es una herida. Lo traumático es físico y psicológico. Ahora, después de lo traumático aparece el post-trauma, que son las consecuencias de esa marca, que puede ser una cicatriz cuando el trauma está sanado, o una herida abierta cuando el trauma no está sanado. Socialmente seguimos con una herida abierta, porque en realidad no hubo justicia, nuestros muertos no han tenido justicia, y esto es una herida que creo que va a quedar por... Yo no la voy a ver sanada. Es algo histórico, nunca Sí. Pues Eso mucho lo vivimos daño, nosotros, lo vivimos. mucho daño. Es que son momentos umbral, momentos de quiebre, son momentos históricos que, pero vuelvo a repetir, de lo psíquico, del concepto psíquico, que es fundamental esto, hay una marca del mundo, no fue el mismo, nosotros no fuimos los mismos, y nuestros niños que no sociabilizaron por 3 años, no sociabilizaron en la preadolescencia, en la infancia, donde están ensayando qué significa esto de un vínculo social. ¿Sí? Es decir, los que lo tienen muy claro son los psicólogos sociales esto. ¿No, Lucas? Sí. ¿Quieres aportar algo? No, justamente, perdón, yo estoy como atrás, No, estoy un poco más adelante. Vení. Sí, el mundo pantalla y todo lo que fue la pandemia hizo un quiebre muy grande en lo que es la parte vincular, las redes vinculares, más en la infancia y en la preadolescencia, donde eso se fortalece muchísimo con las redes que tienen los chicos tanto en el colegio como en su grupo de amigos en cualquier ámbito que estén. Y el reemplazo, porque el tema de la pantalla ya venía, era algo que ya se estaba instalando, pero bueno, la pandemia lo aceleró muchísimo. Entonces muchos procesos se vieron como muy acelerados justamente, y el punto, como dice Claudio, de este post-trauma, desandar esa falta de arraigo vincular es muy difícil, y poder volver atrás es muy difícil. Entonces hay que como repensar y resignificar la forma de vínculo, más que nada con los jóvenes, que, bueno, lo que estamos tratando hoy, ¿no? Que en esa falta en esos escapes que encuentran por no poder justamente en los vínculos con la familia, con los amigos, con los pares, esa ausencia, ese trauma, esa herida abierta, ese vacío lo llenan o puede ser con la adicción directamente a la pantalla, o lamentablemente como ahora con el juego, las apuestas, que es una cadena que no para y que puede llegar a consecuencias, como decía Rami al principio, intento de suicidio y demás. Por eso es importante trabajar. Ahora hablaban del tema de la escuela, nosotros hablamos de diferentes dispositivos para tratar de hacer prevención en los colegios, porque hoy la provincia, en este caso que es lo que nos toca, no tiene ninguna bajada, digamos, ni la Dirección General de Escuelas. Justo esta semana presentamos nosotros desde la Comisión Cívica una carta al Director General de Escuelas y un pedido de informe para ver cuáles dispositivos están trabajando en la escuela, y lo que sabemos por los docentes que están acá presentes, que no hay ninguna bajada concreta sobre eso, así que también intentamos, en la medida que podamos, legislar sobre eso para generar algún tipo de programa de prevención, porque ni Lotería ni la Dirección General de Escuelas tienen hoy programas específicamente dirigidos a esta población que es la joven. Entonces,
es múltiple el abordaje, porque como decía Romy al principio, tanto en la publicidad, todo lo que hablamos, en las cuestiones al juego en sí, pero después hay toda una parte que tiene que ver con el ámbito socioeducativo que va más allá de la regulación de la publicidad o del juego en sí, sino que tiene que ver ya con cuestiones que son más de aspectos sociales y psicológicos o de aspectos psicosociales, digamos. Así que hay que trabajar muchísimo desde muchos puntos de vista y de muchos aspectos, y por eso la importancia de seguir avanzando con este tema que está en agenda. O sea, más allá, nosotros tenemos la ventaja de que para nosotros no es oportunismo, nosotros trabajamos hace muchos años estos temas, entonces es como que, bueno, si bien lo estamos abordando de todos los diferentes, tanto ciudad, provincia como nación, pero bueno, está en la agenda pública, hay muchos influencers, como decía Romy, que se están como generando conciencia, porque pasaron por eso, porque vieron la marca que estaban dejando, y son los que los chicos pasan muchísimo tiempo en la pantalla y tienen esa referencia con esos videos cortos, con las redes, con los reels, con los TikTok, y son muchas veces sus referencias porque no tienen los pares, no están construidos ese lazo que decía Claudio recién. Bien, gracias. Me parecía súper interesante el aporte de un psicólogo social, porque tiene una mirada un poco más panóptica que la que puede tener la mirada clínica, ¿no? Así que, ¿qué es lo que invalida, qué es lo que ha invalidado quizás como primer vínculo a demoler o primera expresión humana a demoler? La pandemia ha sido la palabra. La palabra se ha convertido en una ecuación holográfica a partir de la tecnología aplicada al trauma de la pandemia. Es decir, la tecnología que se ha demonizado, yo creo que en muchos casos injustamente, en muchas situaciones injustamente, porque la verdad que si no hubiera existido la tecnología, hoy la verdad que el peine fino que se pasó de tantas muertes, claro, hubiera sido una consecuencia, pero evidentemente trajo el contexto de una población cautiva, una población preadolescente y adolescente cautiva, la tecnología que ya venía cautiva, pero reforzó. Así como la pandemia hizo estallar por los aires relaciones vinculares que no podían sostenerse, porque, claro, así como para tener buenas relaciones con un otro o con una otra hay que tener conversaciones incómodas, si no es imposible. O sea, si uno quiere tener una relación cómoda hay que tener conversaciones muy incómodas. Si se tienen siempre conversaciones muy incómodas, lo más probable es que el corte sea bastante incómodo, ¿no? También es cierto que fue necesario empezar a recalcular de qué manera se generaron los contactos sociales, porque contacto no es contrato. Y se instaló la dinámica y la cultura del contacto, ¿sí? Del contacto. Y se demolió el concepto del contrato. ¿Sí? El saludar. Contacto y contrato. ¿Por qué? Porque la tecnología generó y la soledad generó miles de contactos, porque para eso están las redes. Las redes están para deshacerse. Como el juego está para perder. Las redes están para deshacerse. Esos son los nudos. Los nudos de las redes son los contactos. ¿Sí? Cuanto más contactos hay, la red es más difícil de zafar. Es una red. Literal. Por eso uso muchas veces la visualización. Que ya venía como enlazado a través de este contacto tecnológico. Obviamente encontró dentro del juego varias cuestiones que desde las neurociencias tienen explicación. Y esto es un poco lo que yo quiero transmitirle hoy para poder entender el fenómeno. Primero, nuestro cerebro, que tiene alrededor de 130.000 millones de neuronas, que no para de crecer hasta los 24 años y pesa 1,4 kg,
entre 1,4 kg y 1,5 kg. El cerebro de la mujer pesa menos, es un poco más chico que el del hombre. Pero no es un comentario machirulo científico, sino que justamente al ser más pequeño, tiene menos distancia en el recorrido de los potenciales de acción. ¿Sí? Por lo tanto, los señales y los estímulos llegan mucho más rápido. Por lo tanto, la mujer puede tener mucho más ventanas abiertas que el hombre. Lateralidad. ¿Ok? Entonces, no, es otra cosa. Lateralidad, no, es otra. Entonces, nosotros encontramos que en los juegos, en la ludopatía, la ludopatía tiene una atracción para el cerebro que no entiende de subjetividad, pero el cerebro no le importa cómo nos percibimos. No le importa. Nuestro cerebro es hackeado por múltiples estímulos amorosos, estímulos adictivos, estímulos que promueven determinada liberación de ciertas neurohormonas. Entre esos estímulos está justamente la ciberludopatía. Las luces, el sonido, las luces estroboscópicas, el sonido cuanto más alto sea, mejor. Provoca una anulación de todo lo que es el concepto de la cognición. Todos los procesos reflexivos son anulados con los estímulos. Por eso cuando uno va a Las Vegas, puede considerar que una persona esté 48 horas jugando sin levantarse, porque la cantidad de estímulos que recibe el cerebro anula la capacidad del lóbulo frontal de poder reflexionar y de poder pensar. No es casual que los juegos tengan a medida, piensen en esto, un juego, cualquier juego que conozcan ustedes, tiene niveles, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cada nivel tiene una dinámica de sonidos diferentes. A medida que se va avanzando, va aumentando el sonido. ¿Por qué? Porque obviamente tiene la lógica de seguir anulando, porque cuanto más se cansa el cerebro de jugar, porque hay un agotamiento, es necesario reforzar el bloqueo neurocognitivo. Por eso se levanta el sonido. Y por eso inclusive el nivel de estímulos también aumenta. No baja, no decrece, aumenta. Es decir, ya los juegos tienen esta dinámica para poder enganchar y poder atrapar. Y te sumo algo, para que me hiciste acordar de algo, con las apuestas, vos, con la ansiedad, vos podés cambiar el resultado durante el partido. O ir como alternando, entonces todo el tiempo te va generando un estímulo. Bueno, eso que aporta muy bien Romy, se llama SER, Sistema de Estímulo Repetitivo, que es una estrategia que no solamente se usa en las apuestas, que es verdad, a vos te dan la chance justamente de poder cambiar, pero el juego tiene justamente este sistema que va estimulando al cerebro a suponer, en los juegos, en la ludopatía, en la ciberludopatía siempre se gana al comienzo. Siempre. Está aleatoriamente estructurado para que siempre se gane. ¿Por qué? Porque justamente, claro, ahí está el enganche. Uno no pierde en los primeros 3 juegos. En los primeros 3 juegos se gana. ¿Sí? Por otra parte, a nivel neurocognitivo está comprobado que la afectación, el sistema de recompensa cerebral de nuestro cerebro, recibe exactamente el mismo estímulo que podría recibir, con diferencias obvias por el tema de sustancias, con el consumo de cocaína y otras sustancias. ¿Dónde afecta? Afecta al sistema límbico, el sistema de recompensa cerebral. Está comprobado, hay estudios científicos donde niños, adolescentes jugando, la zona que más se ilumina justamente es el sistema límbico. Es la misma zona que se ilumina con el consumo de sustancias químicas. Toda adicción comportamental tiene un craving positivo, que es el enamoramiento y el estímulo de ganar o de comer, o cualquiera sea el comportamiento adictivo de lo comportamental. Como toda adicción a las sustancias, también tiene un craving positivo, que es la liberación de ciertas neurohormonas, ¿sí? Como la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la norepinefrina. ¿Por qué son sustancias psicoactivas? Bueno, se llaman sustancias psicoactivas porque activan psicológicamente de manera artificial el cerebro. Cuando ustedes escuchen
sustancias psicoactivas. Esta es la validación científica. Lo que a alguna persona le lleva un tiempo poder conquistar a alguien, salir a tomar algo, etcétera, 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 el cerebro que tiene dos dosis de fuerza, las dosis de fuerza del cerebro, una es la supervivencia y la otra es el placer. El cerebro tiene estas dos vectores que son los vectores que rigen. En general rigen nuestra vida porque somos seres emocionales. Primero, nuestra matrix es una matrix emocional. Después, con el crecimiento, con la evolución, con el desarrollo psicocognitivo, vamos a evolucionar a lo cognitivo, pero somos emocionales. Entonces, por un lado, la adicción cumple el requisito de la supervivencia, es decir, el menos costo energético. ¿Por qué? Porque tanto una línea como un jueguito como la ciberludopatía generan liberación de ciertas neurohormonas sin... ¿Cómo? En 2 segundos. En 2 segundos. Placer rápido, potente, pero también efímero. Y justamente porque es efímero, se repite. Ese es el craving negativo. Tiempo limitado, es enfermo también, es enfermizo, vamos a decir, es patológico. Si todo se hiciera poco, también es patológico. Es utópico. O sea, es contrafáctico. Claro. Es imposible manejar eso. Porque un poquito, ¿viste? La mamá dice una hora de computadora y nada más. Y bueno, eso le hace mal. Desde la educación uno puede limitar. Puede tener factores de protección. Claro. Tenemos, un poco lo que hablaba Robin, lo que hablaba Luz, tenemos que regular, tanto de la política, factores de protección. Ahora, hay 2 curvas, la curva de la oferta y la curva de la demanda. Nosotros en política estamos trabajando en la curva de la oferta, pero también en las intervenciones, con charlas, con seminarios, con conferencias, con prevención, estamos trabajando en la curva de la demanda. Ahora, no están los pibes acá, estamos nosotros. Bueno, pero nosotros somos los que tenemos que concientizar. Claro. No, y también informarnos para... Exactamente. Porque, por ejemplo, el otro día me pasó algo puntual en el caso, soy odontóloga, ¿no? Y atiendo chicos autistas, muchos. Y vienen ya con el dispositivo, y le digo a la mamá, lo manejo yo eso. Ya le meten el dispositivo para que no, digo, quiero que agarre el espejo. Es que es el chupete. El mejor dispositivo es el espejo, para el odontólogo el cepillo de dientes. ¿Qué dispositivo? Eso sí, no me queda otra. Claro. No, pero mientras se distraen, los padres te dan consejos. Le digo, aparte son amigos, ¿viste? Los mando a la sala de espera. Y cuando agarran el espejo, tengo dientes. O sea, ni se acuerdan que tenían dientes. Estoy hablando de 3, 4 años. Claro. Están todo el día con la pantallita. Y le digo, la pantallita en el consultorio, no. Claro. Y termino discutiendo, pero los padres son los culpables a veces, porque se sacan el pibe de encima metiéndole la pantallita. Que aprendan a esperar, sala de espera, hay que esperar. ¿Y qué hago? Mira el techo y contá cuántas moscas hay. Yo le hago todo desde... Y los padres me dicen, ay, sos una divina, ¿dónde estudiaste? En Harvard, me digo, no. Contá insectos, ¿por qué todo el día con el dispositivo? Porque los culpables somos nosotros. No nos han enseñado. Es que nacieron con el dispositivo. El ocio. Pero los culpables somos nosotros, los padres. ¿Por qué le metes el dispositivo para sacártelo de encima al pibe? Porque no nos han enseñado el ocio creativo. No nos han enseñado de la psicoeducación. Psicoeducación, ¿ves? Claro, el concepto de la creatividad. No nos han enseñado que aburrirse es necesario. Es parte de todo también. Es parte de la vida. Sí, pero aparte de ser parte de la vida, es necesario, sobre todo en las infancias, que ya me han corregido 20 veces que no le ponga DS a las adolescencias, pero en la televisión. Sí. Claro, es que tantas cosas. Y entonces después decir infancias y adolescencias. Hay que decir infancia y adolescencia. Les explico, porque yo ya aprendí. Entonces, en la infancia, sobre todo, es importante el aburrimiento como parte del crecimiento de la evolución. Porque de lo contrario, ¿cómo resuelve mañana, ¿sí? Cuando no haya un dador, en este caso un proveedor, pater, mater, que siempre está resolviendo y no te angusties, no te entres en crisis, no te aburras, ¿no? Pero sí, que resuelva y que sepa también, como tenemos que aprender nosotros, a que la tristeza es parte del camino
y que cuanto más resistimos la tristeza, más se empodera. Que nos trascienda la tristeza y que nos trasciendan todas las emociones que tienen que trascendernos. No hay emociones malas. Nos hace daño las emociones que negamos. Claro. Sí. No, que también pasa, ¿no? Yo ahora ya no trabajo con pacientes pediátricos, pero durante muchos años hago estudios neurológicos, tenía pacientes pediátricos. Y más allá de la patología que a veces tuviera el paciente, el nene, viendo a los padres, te das, repito, más allá de lo estrictamente neurológico, pero te dabas cuenta de por qué el nene era como era. Digo, el consultorio era un departamento. Estaba la sala de espera en lo que sería el living. Tenía un balcón, doble puerta, por supuesto estaba prohibido salir al balcón. Y esto lo digo de modo metafórico. Faltaba que se subieran a la pared al techo o que, porque digo, los pendejos estaban volando por cualquier padre o la madre, fundamentalmente, que es la que iba con el celular. Entonces, entre la secretaria y el técnico que estuviera, o yo, que iba y venía haciendo estudios, nene, que los teníamos que parar nosotros, porque la madre estaba con el teléfono. Es chiquito, eso son mal Bueno, educadas. está bien. Ya estamos hablando de otra cosa. No, todo tiene que ver con No, todo. pero Sí, si la madre no frenar está el costo. acostumbrada a vivir con el teléfono, no es la educación, digo, puede influir la educación, pero es la Sí, bueno, me parece que la verdad que si no les gusta, no es un problema. Nosotros tenemos una obligación moral, ética, existencial de comunicar. No tenemos que agradar a nuestros hijos y a los niños y a los adolescentes. No es la tarea de nuestra agradar. No Ser amigos, ¿viste? Soy amigo. No existe, no existe. ¿Y cómo se maneja en esta Hay que generación tener de cristal que conversaciones vivimos ahora, que todo lo que le decís lloran, se frustran? Generación de cristal, la famosa. Es terrible, es terrible. Yo tengo dos nenas adolescentes y es insoportable ya, no por ellas, porque por suerte tienen sus cosas, pero amiguitas que se ponen a llorar porque le dijeron una cosa o se le sacaron un 7. Mar de lágrimas. Pero nosotros también llorábamos. Es la No. frustración. Yo lloraba. Yo no cuando me sacaba acuerdo. un Yo, 7. aparte, a ver, yo andaba en bicicleta sin rodilleras, sin coderas, me hacía pedazos y no pasaba nada. Vamos a decirte, che, ¿qué te pasó? Claro, porque No sé, es como que ahora no puedes hacer nada. Y eso es el aburrimiento. Para mí el aburrimiento es creación, porque es el momento que vos, para no aburrirte, generás cosas creativas. Ahora, así como perdés la motricidad fina, perdés la creación, perdés todo. Estos chicos no pueden hacer nada por sí solos. Sí, yo pienso que hay que buscar lugares. Sí pueden, sí, hay que estimularlos. Justamente. Sí pueden, todo. Todo se Digamos, puede. Es un la aprendizaje. capacidad está, pero no quiero ser demasiado sociológico, disruptivo en esto, pero la verdad es que ¿por qué los niveles de frustración son tan altos? Exacto. ¿Por qué son tan altos? Bueno, porque justamente hay poco tiempo. O sea, el tiempo hoy se ha convertido en una condena. El tiempo se ha convertido en una condena y tanto lo que los niños y los infantes ven, justamente que todo tiene que resolverse rápido. Entonces, educar desde otro concepto de temporalidad, que la temporalidad no es crónica, hay una temporalidad emotiva. Por eso nosotros vemos, yo trabajo en el deporte, soy psicólogo deportivo, trabajo hace mucho tiempo, más allá de mi deporte, que es el taekwondo, hace muchísimos años. Trabajo con dos agencias de representantes, una de Toto Salvo, que es un jugador de fútbol, y otra de gente de un club de Perú, Alianza Lima. Tenemos cerca de 20 jugadores acá en Argentina ayudándolos a formarse, no a firmar contrato profesional. Acompañarlos con un equipo de nutricionistas, de médicos, de podólogos y demás. Y lo que nosotros vemos también dentro del ámbito del deporte es la carrera contra el reloj. Digo, en todos los ámbitos parece que el tiempo, ¿sí?, se los come. Entonces, ¿qué pasa hoy con la temporalidad? Pasa que hay un nivel de sobrecompensación psicológica que engaña. ¿Qué es la sobrecompensación económica? Pongo un ejemplo. Brian, Reserva Independiente, ya entrenando con la primera,
debuta creo que la semana que viene. Brian tiene 15 años. Vos hablás con Brian y parece que estás hablando con Grondona. Parece. ¿Por qué Brian habla de esa manera? ¿Por qué se expresa de esa manera? ¿Por qué parece que estás hablando con un readulto? Bueno, porque el ámbito de donde viene es un ámbito complicadísimo, una familia disfuncional por donde la quieras ver, prostitución, narcos, soldaditos, los hermanos, bla, 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 bla. Y el pibe tuvo que sobrecompensar. Obviamente se le alquiló un departamento para que pudiera salir del contexto. Ahora, el gran error es olvidarse que Brian sigue teniendo 15 años. 15 años. Es un niño. Entonces, ya que estamos hablando de infancia y de adolescencia y de generaciones donde la frustración es una palabra que no entienden, ni siquiera la pueden decodificar. Yo creo que si hacemos un focus group y preguntamos en 50 niños, infantes y adolescentes qué es la frustración, no saben qué significa la palabra, no hay comprensión. Es que se deja de ver a ese niño, se deja de ver a ese adolescente por esa sobrecompensación. Es un fenómeno de los últimos 30 años, de los últimos 20 años la sobrecompensación. Y a esto también te voy a sumar algo más, que es el tema de la fluctuación económica, que no es un dato menor, la rapidez con la cual se hace dinero. Entonces, como el poder adquisitivo de lo que vos vas ahorrando cada vez involucra menos, por más que sea ratón pero, no sé, lo que sea, cómo eso también va generando psicológicamente, como el dinero fácil empieza a entrar por distintas porosidades. Entonces, a lo que vos decís, le tenés que empezar a sumar cuál es la conceptualización del dinero, que antes era la mesada y bueno, daban guita a nosotros, versus cómo rendir la guita en mercado pago. Sí. ¿Me entendés? Sí. Claro. Entonces el pibito te dice, no, pará, escúchame, la pongo a rendir 25.000 billeteras virtuales. Entonces todo eso genera que no conocen la frustración y además hay como una compensación extra, tipo, tengo que saltar ese espacio e ir hacia la ganancia rápida, al todo el tiempo girar la guita. Claro. Porque a mi viejo no le alcanza, porque lo escucho en casa, porque en la mesa se debate, digo, los espacios de angustia son compartidos en la mesa. Entonces todo eso más lo que decís vos es un combo con el cual hacemos mecha con la solidaridad. O niños tan jóvenes de 15 años que mantienen una familia, sobre todo en el deporte. Es increíble. Entonces, Y la responsabilidad de un adulto, un chico de 15 que todavía el cerebro no tiene ni maduro. Eso a veces asusta. Hace 2 meses atrás más o menos jugó en primera un jugador de River que tiene 16 años, que es Agustín, ¿no? Bueno, antes no, Franco Mantatúa. Y medio como que le salieron a pegar, porque si bien había hecho un buen partido, el chico y todo lo demás, no había sido tal vez lo que se esperaba. Y al día siguiente él recoge un comentario donde un papá decía, mi hijo Franco... Ese fue el comentario de Roberto, porque tenía 18 años, fue una comparación de tiempo y para decir... Gracias, mi hijo tiene 18 años, este chico tiene 18 años, este chico ayer metió un gol en primera, mi hijo hoy se tiró la pileta con el celular en el bolsillo de la malla. No tenemos que olvidar que tiene 18 años. Yo por ahí lo que veo es que si nos miramos todos los que estamos sentados acá, estamos lejos generacionalmente de estos dos que están sentados acá. Entonces, no intenten leerlos, como mamá de 2 adolescentes lo digo, no intenten leerlos como nos leeríamos nosotros. Nosotros podemos enseñarles los mismos valores con los que fuimos criados. Anda una frase por ahí diciendo, no podés criar a tu hijo con los mismos valores con los que vos te criaron. Sí, no, porque robar está mal, matar está mal, desmerecer al otro está mal, o sea que esos valores siguen vigentes. Lo que no podemos hacer es intentar leerlos como nos leemos nosotros o como inclusive nos han leído nuestros padres a nosotros. Porque las comunicaciones y la virtualidad cambiaron en ellos un montón de maneras de relacionarse. Yo además soy docente en la universidad, tengo primer año, agarro a todos los pibes recién salidos de la escuela secundaria. Hay que manejarse en otros términos con ellos. Hoy ustedes discutían el tema de uso del celular, no uso del celular en clase. En las escuelas públicas, y ellos son producto de la escuela pública, hoy por hoy el celular es una herramienta de estudio, porque vos no podés decirle que a los papás que gasten 2.500 pesos, 5.000 pesos en fotocopias y mucho menos 25.000 en un libro de inglés.
Entonces los profes, ¿qué hacen? Les mandan al Classroom la información y ellos la trabajan en el aula con el celular. Entonces el celular no se lo vas a poder sacar en el aula. Tal cual, eso es así. ¿No? Son Entonces, dependientes. ella dice, no es la limitación del celular el problema. El problema es limitar a qué acceden a través del celular. Vos no tenés un padre hoy que les ponga, yo no lo hago porque tengo otro tipo, manejo otro nivel de confianza con ellos, ¿no? Pero porque son dos dulzuras. Gracias. Pero no tenés un padre hoy que utilice la protección para menores en los teléfonos. No la saben usar, ese es el otro problema. De todos los que estamos sentados acá, a mí me das el teléfono para mí sigue siendo un teléfono. Sirve para llamar, aprendí a usar WhatsApp. La computadora es una máquina de escribir eléctrica y con suerte llegué a ciertos usos del internet. Nada más. No, te avisan. Ellos están ya están incorporados al sistema tecnológico de manera tal que cuando yo tengo un problema lo llamo a él para que me lo trate de resolver, porque yo no lo puedo resolver. Pero los padres no se preocupan, ella lo dice, les ponen el celular para compensarlo. Ustedes son profesionales, estarán de acuerdo conmigo que la cantidad de personas hoy por hoy, de chicos diagnosticados con TDA, con autismo, yo creo que tiene más allá que ver con la alimentación y toda la comida procesada que se utiliza, tiene que ver con esto de que los médicos hoy te dicen, el pibe salta por toda la casa porque la madre no se lo aguanta. Tiene un síndrome de que no se puede quedar quieto. Chao. Si ahora todos tienen síndrome. Se lo medicaron y diagnosticaron. es un pibe. O sea, sí es una criatura natural. Se sube al árbol, se baja al árbol, se cayó al árbol. Ustedes no se cayeron del árbol. Sí. Y nadie entonces, hay que tratar de que nosotros sorteemos, los que estamos sentados acá que vinimos a la charla. A vos te hubiera venido bárbaro que tus hijas vinieran hoy a la charla. ¿Por qué? Porque son reproductoras. ¿Por qué los No, traigo? me mandaron tips, ojo. Yo hoy hablé, hoy lo dije. Ya está en el centro de estudiantes, entonces ¿qué hice? Dije, a vos esta charla te puede llegar a servir. Porque reproducís dentro de la escuela. Yo reproduzco en el aula de la facultad. Él reproduce en su círculo de amigos. Pero para reproducir lo primero que tenemos que entender es que no son como nosotros. Nacieron con la tecnología, ¿no? Nacieron Nada con que la ver. tecnología. Sacárselas ahora es mandarlos a la edad de piedra. Ahora, ¿qué les damos cuando le damos la tecnología? Bueno, a eso me refiero. Desconozco qué herramientas tenés en un colegio, pero bueno, por algo hay que empezar. O sea, desconozco, pero si veo un chico Yo de acá jugando, te voy a hablar con el director. Aún de la memoria emotiva, ¿no? Entonces digo, en la crianza, en la educación, en los vínculos humanos, nunca es la conducta. Nunca es la conducta. Es el origen, donde hay que mirar. Pero a todo nivel, no, en cualquier vínculo humano. Siempre. Así que no sé qué es que dejemos Un dato más. La ludopatía tarda más o menos en detectarse 5 años, la ciberludopatía 2. Así que los tiempos se aceleran y por eso es importante que hablemos de todo esto. Así que agradecerles el tiempo también. No sé si antes, realmente agradecerles. La idea era esto. Cuando la idea de la charla fue convocar a toda esta gente linda que vino hoy, a la cual le agradecemos que hayan venido, y a esta gente linda que está también acá, ahí acompañado por el joven lindo también. Entonces, para poder hablar un poco de este tema, porque es algo que hay que empezar a hablar, que no se estaba hablando, o que se habla por abajo, y a veces hay que tener herramientas para poder hacerlo de una forma bien, porque si no, uno mete la pata. Pues es así, si uno no tiene información, entonces creo que es algo que nos despierta a todos el bichito de esto de saber, de querer hacer algo más, y la idea es seguir fortaleciéndolo esto y que cada uno después pueda ir replicándolo o empezando a meter el tema de discusión, como dijiste, en la casa, sentado, charlándolo. Cintia lo hará en la escuela, los chicos, como dijeron, en el centro de estudiantes, ahí la profe lo hará directamente en la universidad, y cada uno en el lugar que tenemos, con nuestra familia, con nuestros amigos, y empezar a llamarles la atención, porque sin duda de que es algo bastante importante lo que está pasando, que es muy importante por lo que se viene, y realmente fueron muy claros los dos. Gracias por el hecho de informarnos de este proyecto de ley, de cuál es el origen,
y hacia dónde se busca, porque eso también es importante que la sociedad uno lo podamos comprender. Y por el otro lado, agradecerte a vos porque, bueno, ya nos diste otra muestra cuando estuviste en la otra ocasión y estaban la gente enloquecida porque volvían a estar otra vez acá en tu distrito. Pero, dos cosas, Lisa. ¿Cómo te llamas? Clara. Clara. Algo decía Clara. Límites. Hablemos de límites. No voy a empezar, no, pero quiero decir. Un límite nunca puede ser una descarga de frustración del adulto. Un límite es una herramienta educativa, terapéutica, de enseñanza, de amor. El no es un señalamiento del amor. Y los límites son un encuadre regulatorio para el crecimiento. Esto en cuanto a los límites, porque muchas veces, como contrapartida a lo que vos decías, ¿no? La generación de cristal, se tiene miedo de poner límites, por miedo a que se rompan. Bueno, no se van a romper. Se van a romper si no reciben límites. Un límite nunca es la descarga de la frustración del adulto. Cuando es la descarga de la frustración del adulto, podemos sentir bronca, podemos sentir ira, podemos sentir todo. No podemos llevarlo al límite. El límite no es un castigo hacia la persona. En tal caso es un señalamiento de la acción. No es la ruptura de la estima del otro. Un límite tiene que ser el señalamiento de la acción, concretamente. Y en el caso de la infancia, empezar a transmitir, a comunicar lo que significa el costo de ciertas elecciones. Elegir, y con esto ya cierro, elegir es renunciar. Siempre, para poder elegir tenemos que tener opciones. En la vida, en nuestra cotidiana, elegir es renunciar. Si no estamos dispuestos a renunciar, la elección es mentira. Toda elección tiene un costo. Gracias. Gracias.